¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles en un nuevo TVU al día. En esta oportunidad vamos a conversar respecto de un tema que dio bastante que hablar en los últimos días y que tiene que ver precisamente con esta agresión que sufrió un conductor de la locomoción colectiva, a quien usted recordará a través de un piedrazo. Claro, le quedaron varias complicaciones en su rostro. Para conversar de ello estamos con Milton Herrera, presidente de los conductores de la Ruta a las Playas, también integrante de la Federación Intercomunal de Transporte y uno de los dirigentes también de los conductores de la locomoción colectiva. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a conversar respecto de esto, Milton, pero vamos a invitar a la gente que participe con nosotros utilizando el hashtag TVU al día en Twitter o también con @TVU Noticias también en Twitter. Tenemos estas imágenes, Milton, quiero invitarlos también a ver si es que podemos revisar esta agresión que ocurrió precisamente, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, en Cayo O'Higgins, llegando a la altura del paradero donde está el Lorco. Ahí se ve cómo se sube este joven universitario aparentemente y lanza esa piedra a Manuel Tapia, conductor de la línea Las Galaxias. Es un video que parte con una secuencia mucho antes, que comienza con un conflicto en calle Paiscaví, pero que desata una violencia que muchas veces puede ser algo inexplicable. Milton, ¿qué te parecen estas imágenes cuando las viste de una nueva agresión que se da arriba de un bus de la locomoción colectiva? Bueno, mira, para empezar, agradezco la invitación. Y las imágenes, la verdad es que, como dijimos anteriormente, para nosotros no son ninguna novedad, puesto de que, sin perjuicio de que sea lamentable de que este conductor, compañero de Ruta de la Galaxia, haya sufrido esta agresión, nosotros somos agredidos casi diariamente en el Gran Concepción por los usuarios del transporte público. Claro, no son todos, pero diariamente aparece uno u otro caso que es un conflicto sin duda para nosotros los conductores. Pero no con este grado de violencia, al menos con este tipo de daño, me imagino. Claro que sí. Mira, fíjate que hace un par de semanas un compañero de trabajo de la línea Mi Expreso fue agredido con un arma blanca en el puerto de San Vicente, cerquita del terminal. Más tarde, un sindicalista, presidente del sindicato de buses Las Bahías, fue agredido por no llevar a un pasajero por 60 pesos. Y más tarde también, en Ruta a las Playas, un taxibús fue apedreado por no llevar 2 pasajeros por 500 pesos. Entonces estamos coincidentemente en periodos donde la gente aparentemente está muy agresiva, no sé por qué, y toca la casualidad de que se juntan varios casos y sale a la luz pública que ha sido gravísimo. ¿Se vuelve un conflicto el tema de estas rebajas de pasajes que se piden? Porque es una realidad, mucha gente la pide y muchos conductores no la aceptan y por ahí se genera todo esto. Mira, lamentablemente la gente como que está mal acostumbrada. Por ejemplo, cuando yo voy al supermercado, yo sé cuánto cuesta el kilo de azúcar y en ningún momento a la cajera le digo de que el kilo de azúcar me lo deje en 300 pesos. Sin embargo, en la locomoción colectiva se estila de que los pasajeros hacen parar un taxibús, por ejemplo, a sabienda de que el pasaje es 4.60 y cuando se detiene el taxibús suben y le piden al pasajero, al conductor que lo lleve por 300 pesos en circunstancia de que el pasaje es conocido, es 460 en la zona urbana. Pero salvo en territorio específico, como en el caso de la línea nuestra, Ruta a las Playas, que en el sector de Penco, en la comuna de Penco, cuesta 300 pesos. Ahora, pero es una mala costumbre que se fue sin duda, porque generando la gente, desde ambos sectores, porque aquí la gente pide y también está el conductor que lleva. Sin duda. Pero no hay que decir de que lamentablemente todavía en el año 2015 un gran porcentaje de los conductores de Gran Concepción no tienen contrato de trabajo, algunos trabajan a cuota y obviamente que esta situación se hace insostenible y se ven en la obligación de llevar pasajeros por menos tarifa en circunstancias... O sea, se ha ido generando todo un vicio con el tema. Exactamente. Y esto parte exclusivamente porque los empresarios jamás han querido, no todos obviamente, hacer contratos de trabajo por lo que realmente ganan los conductores. De esa manera ellos evitan pagar, por ejemplo, vacaciones y a su vez la movilidad de los trabajadores también para ellos se hace más fácil, ellos dan trabajo o los cortan cuando quieren. Vamos a profundizar en todos esos temas, pero quiero seguir
seguir con esto de la violencia que se da en los taxibuses, porque no es la primera que vemos. Hemos visto también violencia entre pasajeros, se han dado a conocer varios videos, peleas que se producen. Tú dices que es un hecho que no es aislado. ¿Se vive mucha violencia en la locomoción colectiva de Gran Concepción? Sí, de repente uno es testigo de las cosas que pasan en la calle, por la cual uno circula habitualmente, y también es testigo de cosas que pasan arriba del taxibús y que lamentablemente uno tiene que a veces tomar el toro por la asta, llamar a carabineros. Hay violencia entre hombres y mujeres, pareja, estudiantes que pelean abajo y se van a refugiar arriba de los buses, ¿Ahora hay etcétera. una relación difícil entre el usuario y el conductor hoy? Yo creo que en general no es difícil, pero sí debería haber un poco más de conciencia respecto a la gente que trabaja atrás del volante. Es una presión constante. No hay que olvidarse que nosotros trasladamos o transportamos vidas humanas, no transportamos papas, no transportamos, con el respeto que me merecen los que transportan papas. Y nuestro trabajo no es solamente conducir, servimos de orientadores, la gente pregunta por direcciones, etcétera, y es una preocupación constante. Hay que estar pendiente del tránsito, de los vehículos pequeños. Pero vámonos al tema en fin. del bus propiamente tal, porque hoy día se ven estos conflictos, se ven las dificultades, y hay todo un tema ahí. Muchas veces, por ejemplo, aquí aparentemente son estudiantes, hay varias gente en redes sociales que así lo ha señalado, pero también se ve todo el conflicto de que muchas veces el conductor no le para a los estudiantes, o el pasaje de repente costaba 140 pesos, le pagan con 150, no le quieren dar los 10 pesos. O sea, hay una serie de vicios que se dan arriba. ¿Qué impresión tiene al respecto? ¿Qué es la visión de ustedes? Mira, fíjate que nosotros como conductores, y en ese sentido quiero ser muy responsable, yo cuando me invitaron acá acepté gustoso porque también me pongo en el lado de la gente. Yo también soy pasajero, a veces mis hijos son pasajeros, mis hijas lo son también, son estudiantes, y siempre le he dicho de que si hay alguna anormalidad en el tiempo en que ellas se trasladan, hagan las denuncias correspondientes. Y lo mismo le digo a toda la gente, en sus casas, cuando ustedes se sientan que sus derechos son vulnerados, tienen que dirigirse a las instancias correspondientes. Hoy día todo el mundo maneja teléfonos celulares. Entonces es fácil marcar, por ejemplo, el 133, llamar a carabineros y denunciar. La mayoría de las máquinas, si no todas, están con un circuito cerrado de televisión, con el cual también se obtuvieron estas imágenes. Por tanto, hoy día es más fácil poder verificar en situ si efectivamente el conductor desarrolló una mala maniobra o atendió muy mal a un pasajero. Por tanto, todas las instancias están para hacer la denuncia correspondiente, y la más importante es la Seremi de Transporte, donde a través también de la página web pueden hacer estas denuncias. De esta manera vamos a limpiar el gremio también de los conductores, porque limpiar sin duda tenemos malos elementos. Milton, es un tema, ¿no? Hoy día tú lo dices. Sí. Hoy día, bueno, no se puede juzgar ni a todos los estudiantes, ni a todos los pasajeros, y tampoco a todos los conductores. Correcto. Pero hay conductores que dejan que desear hoy día, que son muy conflictivos y que generan este tipo de polémica. Efectivamente, yo creo que el nivel de estrés en la mayoría de los conductores es demasiado grande, porque, como te hablaba delante, hay que juntar una cantidad determinada de dinero para pagar las entregas, hay que recaudar. Nosotros no tenemos sueldo fijo, por tanto, tenemos que pensar en las colegiaturas de nuestros hijos, tenemos que pensar en el supermercado, en el pago de la luz, y esto sin duda que para cualquier persona que no tiene un sueldo fijo y que no sabe cuánto va a ganar a fin de mes, genera un estrés demasiado grande. Pero eso no justifica de que los conductores sean violentos y sean mal educados al momento de tratar con los usuarios. ¿Hay problema ahí con alguna gente? Sí, obviamente que sí, pero esto también está protegido por los empresarios. Los empresarios no son capaces de eliminar en cualquier empresa que sea conocida, un mal elemento lo finiquitan inmediatamente, pero en el transporte público se da esta especie de... O sea, ¿se acepta cualquiera con el que tenga la licencia? Yo me atrevería a decir que en algunas líneas es así, de que efectivamente basta que muestren su licencia de conducir y para que lo sienten en cualquier taxibús y salga a trabajar. Bueno, está de más decir también que hace un par de meses atrás hubo un accidente en Costanera. Me estaba acordando del mismo, cuando el conductor estaba con estado de ebriedad y sin la licencia que correspondía. Claro. Entonces, y todos esos vicios los permiten en los terminales. En línea Ruta a las Playas nos piden
papeles de antecedentes, nos piden hoja de vida del conductor, un currículum completo, lo revisan, lo hacen trabajar un tiempo. Son más rigurosos. Son más rigurosos, Ahora, pero ¿qué pasa? no tanto como uno desearía. Claro, pero a mí me da la impresión que cuando uno está en una empresa o cuando uno está en un negocio, tiene las reglas del juego claras. Hoy día en el sistema de transporte se sabe que hay una tarifa normal y unas tarifas rebajadas. Correcto. ¿Por qué hoy día cuando alguien paga estudiantes se genera tanto problema si la regla está clara? Mira, fíjate que nosotros, entre las cosas que hemos demandado de la autoridad hace bastante tiempo, desde la última movilización que fue el 22 de abril, es que el subsidio del transporte escolar sea los 12 meses del año. Y para todos nosotros que trabajamos en la calle, para todas las personas que trabajan en el transporte público, es súper importante de que los pasajes sean subsidiados por el Estado. No tenemos ningún problema con eso, pero el Estado puede hacer el negocio que quiera con los empresarios o viceversa, pero no deben de ninguna manera tocar el bolsillo del conductor. Vale decir, en este sentido el Estado ha estado subsidiando los pasajes, pero la mayoría de los empresarios se han quedado con el subsidio completo y no han hecho el traspaso de lo que le corresponde a los choferes. Entonces este también ha sido un problema. Por tanto, una persona que paga 160 pesos contra uno que paga 440, el porcentaje totalmente... Claro, el porcentaje es el mismo, pero la cantidad es distinta. Pero ahí no se debería buscar más una solución dentro del gremio, porque no tiene culpa el que pague el 160 o el adulto mayor en este caso. Sin duda, sin duda. Nosotros hemos estado reunidos con los estudiantes y precisamente de esta universidad también y congeniamos y estamos de acuerdo en que en el fondo el que debería asumir esta responsabilidad es el Estado de Chile. ¿Por qué? Porque si quiere subsidiar efectivamente debería garantizarse de alguna manera, cierto, que el sueldo del que trabaja atrás del volante sea íntegro. Y lamentablemente a nivel de las autoridades locales, lo digo responsablemente, tanto la Seremi de Transporte como la Dirección del Trabajo, a través de las fiscalizaciones que hacen, no terminan en los términos que nosotros deseáramos, porque si bien es cierto fiscalizan, pero no hay resolución al respecto. Milton, ya para ir cerrando esta parte, ¿es estresante el trabajo sobre la locomoción, sobre el bus? De manera personal te digo que no. No es estresante, si uno es como ir a la oficina, la diferencia es que estamos en la calle. Pero el hecho de que haya, de cierta manera, mucha informalidad laboral sobre todo, eso puede llegar a estresar a mucha gente que trabaja en el transporte público. Falta una regularidad ahí. Más claridad, sobre todo en lo que significa cómo poder obligar a los empresarios del transporte público, sobre todo los que trabajan en la interempresa, a que sean responsables con sus trabajadores. Claro, Milton, bueno, se viene un tema ahí también bastante interesante. Se acaba esta nueva prórroga de la licitación que se ha ido... ¿Sí? Prórroga tras prórroga, y ahí es donde ustedes quieren también integrar todo esto, estas demandas que se tienen. Profundizamos respecto de eso, tenemos que ir a una pausa, vamos a hablar de lo que se viene, porque el transporte público lo usamos todos y es bastante interesante saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasa con él. Hay varias demandas al respecto. Pausa y volvemos. Bien, estamos conversando respecto del transporte público de Gran Concepción, pero esta vez con la mirada también de los protagonistas, los conductores, porque lo hemos visto también con la mirada de los expertos de lo que se debería hacer acá, pero claro, hay gente que está involucrada, tanto los usuarios como los conductores son parte importante de ello. Y quedamos en un tema, Milton, bastante interesante que tiene que ver con lo que viene, porque vimos estas imágenes de violencia, tú dices que existe tal vez una presión ahí, hay contratos que no están fijos, hay algunas irregularidades, hablamos de este tema del pase escolar que le preocupa a mucha gente y también las tarifas rebajadas, porque hay que ser justo, el adulto mayor también le preocupa su tarifa rebajada. Concordamos que puede haber un vicio también en este tema de lo que ha pasado con las rebajas cuando se pide llevar por menos, ¿no? Es lo que ha pasado. Pero acá hay un tema importante que tiene que ver y que tú hablabas, que es uno, los contratos, dos, también el sistema de trabajo, porque hoy día tenemos una prórroga de una licitación que se viene ya prorrogando por bastantes años. Efectivamente. Y ustedes lo que quieren, frente al temor que existe una nueva prórroga que podría ocurrir, es que se dé un perímetro de exclusión
¿Qué es lo que se está buscando con establecer un perímetro de exclusión y qué significa establecer un perímetro de exclusión acá en el Gran Concepción? Bueno, mira, a través de la resolución 130 del 29 de abril del 2014, se viene a regular una nueva etapa de la concesión del transporte público de Concepción, porque no es una licitación. Una licitación es cuando tienen la posibilidad de que participen otros empresarios, ¿cierto?, externos, y que eventualmente podrían dar más garantía a los trabajadores del transporte público. Y cuando hablo de trabajadores del transporte público no hablo solamente de conductores, sino que los que trabajan en la garita, inspectores, administrativos, terminales, etcétera. Entonces, partiendo de esa base, nosotros esperamos no con ansias, pero esperamos con sigilo de que el perímetro de exclusión se eche a andar, pero con las garantías que nosotros pedimos también. Y entre esas cosas, las más importantes, yo creo, debe ser la subordinación y dependencia del representante legal del operador del servicio, ¿vale? Es decir, de que el presidente de la línea sea quien haga los contratos a los trabajadores con imposiciones por lo que ganan realmente, y no depender de la ley de subcontratación, que es más engorrosa y es más difícil poder sobrellevar. A ver, por ejemplo, en las prórrogas, más que nada de que se han ido haciendo, se lograron establecer algunos puntos. La instalación de cámaras, que no todos los buses los tenían. Algunos letreros electrónicos en algunos de estas máquinas. La modernización de las máquinas, la mayoría, no todas, pero instalación de GPS. Son bastante modernas algunas. Está el GPS. ¿Qué es lo que debería venir ahora? ¿Establecer bien el tema de los contratos? ¿Qué más? Establecer el tema de los contratos. Nosotros estamos pidiendo que en la medida que sea posible se instalen los cobradores automáticos para terminar con esto que hablábamos delante, la especie de conflicto entre usuarios y conductores, y de validadores para las tarjetas de estudiantes y tarjetas de adultos mayores. Yo creo que ese va a ser un gran paso en el servicio de transporte público, porque en cierta manera va a pagar estudiante quien efectivamente tenga el derecho, y lo mismo con el adulto mayor. Milton, pero este tema del cobrador automático se viene hablando hace muchos años, sí. Muchos años, sí, y aparentemente, o la impresión que al menos a mí me da, y en lo personal lo digo, es que no hay mucha voluntad de ello. No, sin duda que los empresarios no quieren asumir lo que significaría el costo de la implementación de este sistema, y también el riesgo con lo que pasó en el Transantiago. El Transantiago es una buenísima escuela de lo que podría pasar, pero sin duda que independientemente de lo que pase, nosotros queremos buscar el mejor mecanismo para poder llegar a buen término en este sentido. Bueno, en Transantiago hay un problema muy grande con el tema de la evasión. Efectivamente, y ese temor es el que tienen los empresarios y nosotros también, porque acuérdate que por el hecho de ser porcentuales incidiría mucho en lo que ganemos mensualmente. ¿Y cómo se pretende subsanar eso o trabajar en eso cuando se tienen estos antecedentes? Mira, que no son nosotros muy buenos? hemos solicitado, aquí lo mejor sería de que todas las instancias nos pudiéramos poner de acuerdo. Vale decir que nos pudiéramos sentar a la mesa la Seremía de Transporte, la Dirección del Trabajo, los empresarios por un lado y los trabajadores por el otro. Y buscar sin duda el mejor mecanismo para trabajar en el transporte público. No tendría que ser necesariamente el cobrador automático, pero sí necesitamos los validadores para las tarjetas estudiantiles y para las tarjetas de adultos mayores. Pero de todas formas yo creo que lo más importante sería hacer una mesa de trabajo, pero curiosamente, fíjate, los empresarios no se quieren sentar con los trabajadores y eso nos llama mucho la atención. Hemos tenido reuniones, sí, pero a través de su asesor, que no es lo mismo. A mí me gustaría que ¿y se soluciona? pudieran mirar... ¿Se solucionan los problemas de conflicto? ¿Se solucionan el tema, por ejemplo, de la violencia con estos sistemas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nosotros nos dedicaríamos a lo que realmente hacemos diariamente, conducir, transportar personas. Porque en este minuto nuestro contrato de trabajo dice chofer recaudador. Pero hay muchas personas que trabajan en el transporte público, muchas personas que manejan, que inclusive tienen que lavar las máquinas, tienen que barrer, inclusive hacen hasta de mecánico. Esas personas no pueden ni siquiera tener un seguro en el trabajo, no tienen mutualidad, por ejemplo, porque si ni Dios quiera les pasa algo, lo van a tener que atender en el hospital público, porque no hay forma de justificar los accidentes de trabajo, por ejemplo. Sin pensar también que un trabajador del transporte, si tiene imposiciones por el total, tiene derecho a buenas vacaciones, si se enferma tiene derecho a licencias médicas. Aquí el conductor que no trabaja simplemente no gana.
¿Falta voluntad en ese sentido? Sí, absolutamente. Falta ¿Y de voluntad quién falta esa empresarial. voluntad? Del empresariado, sí, y de las entidades como la Dirección del Trabajo y la Seremi de Transporte para hacer una mejor regulación. ¿Y qué pasa? Y volvemos al tema del interior. ¿Qué pasa con el tema del conductor? Porque está bien, se establecen estos nuevos sistemas, pero también lo que tú decías, hay que limpiar por dentro. ¿Qué se hace? Los conductores hoy día tienen capacitaciones, se trabaja en el manejo, en el trato, en las relaciones. Anualmente nosotros tenemos capacitaciones, anualmente, y se hacen aleatoriamente. ¿Y qué tipo de capacitaciones? Hay capacitaciones psicológicas, hay capacitaciones de prevención de riesgo, hay capacitaciones de consumo de droga. En fin, hay diferentes tipos de capacitaciones. Hay capacitaciones de conducción a la defensiva. Aunque tú no lo creas, bueno, también la gente irá en sus casas en este minuto, pero todos los días choca una micro. La cantidad de taxibuses que andan en la calle. Y hay taxibuses o líneas que se caracterizan por ser bastante rápidas. Nosotros en el circuito, por ejemplo, tenemos 13 relojes que cumplir en promedio por cada vuelta. Y tú entenderás que cada vez que se genera un taco, que se genera un accidente, que hay paros, que hay movilizaciones, que hay desvíos de tránsito por reparaciones en las calles, esto se torna un dolor de cabeza. Entonces, costando, por ejemplo, no sé, por decir una cosa, 1.000 pesos el minuto en promedio, por cada minuto de atraso te cobran 1.000, sin duda que para el conductor es preocupante. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente el tema es conflictivo. Claro, es bastante conflictivo hoy día, tal cual como está el sistema. Bueno, hemos visto el tema, ya hemos visto bastantes puntos, pero ¿te gusta este sistema de transporte que tiene Concepción? Obviamente que no. Obviamente que no. Nosotros hace 2 semanas atrás estuvimos en reunión con la Seremi, me refiero a la Federación Intercomunal Bío Bío y la Seremi de Transporte con su equipo técnico, haciéndole observaciones respecto a los circuitos en los cuales trabajamos. Ejemplo, uno de los puntos más conflictivos para nosotros es entrar por O'Higgins en hora punta en dirección Calle Prat, por la cantidad de buses que hacen tacos, esencialmente los que van a Chihuayante en horas de la tarde. Y otro punto conflictivo que tenemos también es la Vega Monumental, por la cantidad de buses que se detienen, esencialmente los que van a Coronel, ¿cierto?, a tomar pasajeros, y nosotros no podemos hacer los circuitos en forma normal porque se generan estos especies de tacos. ¿Ayudan el tema de las vías exclusivas? ¿Han ayudado? Sin duda. Mira, nosotros estamos a la espera, recibimos como noticia de que se va a invertir una gran cantidad de millones de dólares para nuevas vías exclusivas. Sí, o sea, de hecho en la autopista y en Colón se quieren terminar eso, que es una gran cantidad de kilómetros. Efectivamente, está considerado también el eje Prat, que para nosotros es sumamente importante. Sin perjuicio de eso, en este minuto hay vías segregadas. Por ejemplo, en la calle O'Higgins tú te puedes dar cuenta que están diferenciadas con una línea amarilla, sí, pero nadie respeta eso. En la calle Prat también complejo, nadie respeta. ¿Y cómo se soluciona ese punto que hoy día, porque claro, tú dices estás concentrado, pero hay mucha gente que prefiere 1000 veces tomar un buen O'Higgins que tomarlo en carrera, por dar un ejemplo, o que ir a tomarlo a Chacabuco, por ejemplo, que podría ser una alternativa? Sí, bueno, el hombre... Porque hoy día se tiene prácticamente pensado, perdóname, que la mayoría, hay 1 o 2 líneas que no lo hacen, pues la mayoría de las líneas pasan por el sector céntrico. Sí, el hombre, aunque parezca duro decirlo, es animal de costumbre. Y cuando se hacen ciertas modificaciones para el bien de la comunidad en general, hay que aceptarlas, porque a nosotros también los conductores nos cuesta de repente asumir desafíos que encabeza la autoridad, pero si es para el bien común, bienvenido sea. Y en ese sentido nosotros estamos esperando que se implemente la nueva vía exclusiva y que se aumente también la cantidad de vías segregadas para que el transporte público pueda ser más fluido. Y en ese sentido se podría complementar. Por ejemplo, hoy día se habla de esta posibilidad de que el biotren entre al centro. Yo creo que si se está queriendo prorrogar el tema de la licitación, al biotren le queda mucho más tiempo. Debería haber un trabajo en conjunto. Debería haber un trabajo en conjunto. Porque son, de cierta manera van por carriles separados, ayudan a los usuarios, pero no compiten en la misma línea. No, sin duda que hay una diferencia hoy día. Es que es curioso también, son muchas cosas las que se me vienen a la mente porque... Hoy Te lo pregunto porque tú decías hay que ver el tema del bien común y mucha gente también lo pide por el bien común. Sí, exactamente, pero hoy día la autoridad yo no la veo como en forma muy responsable trabajando por el transporte público.
en circunstancias de que todo lo que hace el Estado, ¿cierto?, es para favorecer el transporte privado de pasajeros. Todo lo que se construye, todo lo que se mejora, tuvo la construcción de la Costanera, nueva rotonda, ahora se anunció el paso soterrado en Collao, eso va a beneficiar al transporte privado de pasajeros, cuando yo uso el auto en forma particular. Pero paradójicamente, se nos está acabando el tiempo, paradójicamente mucha gente se queja de las vías exclusivas porque los buses pasan y ellos quedan atorados. Yo no justifico que el Estado invierta o gaste tanta plata en el transporte público en perjuicio de que beneficia diariamente al transporte particular. Es un tema bastante complejo. Milton, te agradezco que hayas querido estar hoy día conversando con nosotros. Bueno, comenzamos con este tema de la violencia, terminamos hablando de bastantes temas importantes, pero claro, el transporte público es bastante sensible para todos acá. Muchas gracias. Así es, buenas noches, gracias a ti. Bien, y ustedes ya lo saben, se pueden hacer una idea, generar sus opiniones a través del Twitter en @TVU Noticias. También pueden volver a ver esta entrevista en www.tvu.cl. Nos reencontramos en un próximo TVU al día. Que estén muy bien.